Ya tenemos en la línea telefónica al economista y politólogo Mario Campa, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Mario, por atendernos esta llamada. Y el pasado martes, el gobernador Alfonso Durazo en rueda de prensa, pues junto, ¿no? Con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dieron varios anuncios que vendrían a detonar el turismo para el estado de Sonora. ¿Cómo nos va a beneficiar esto económicamente, Mario? Bueno, son varias las medidas que se anunciaron. Por supuesto, algunos de ellos corresponden a cuestiones presupuestales que van a depender del Estado y otras que van a depender de la Federación, ¿no? Entonces vamos a ver una colaboración entre la Secretaría de Turismo a nivel federal y también la estatal para llevar a cabo estos proyectos. Entre ellos, pues destacan varios. Uno es pues una carrera por el Gran Desierto de Altar. Sabemos que tiene ventajas en cuanto a paisajes, que está bien comunicado por su cercanía con los Estados Unidos, que si bien tiene un clima pues extremoso hacia lo caliente, por otro lado ayuda que no tiene mucha lluvia, no tiene nieve, entonces eso permite ciertas características para hacer una carrera, y durante la rueda de prensa se equiparaba, por ejemplo, con una que existe actualmente en Dubái. Entonces, esa es una parte, por supuesto. La otra es impulsar mucho más el bacanora, una bebida que cada vez se considera más sofisticada, la que se le está equiparando con el boom que tuvo en los últimos años el mezcal en Estados Unidos. Ya se consume más tequila y mezcal en Estados Unidos que whisky, por ejemplo, y se considera que el bacanora puede tomar un lugar cada vez más relevante. Las ventajas del bacanora es que por un lado te permiten exportar en sí el licor, y por otro lado se puede convertir en una ruta, en un tour del bacanora, donde pues se visiten diversos, en este caso, pues viñedos o plantíos del agave, y pues eso genera derramas para las poblaciones rurales, ¿no? El turismo rural, gastronómico, vinícola, cada vez toma más impulso en el mundo. Tenemos aquí cerca pues la ruta del Valle de Guadalupe, tenemos también la ruta del tequila, tenemos la del mezcal en Oaxaca, en Colima hay cervecerías. Entonces yo creo que esa también tiene mucho potencial, y es otro de los anuncios que se presentaron ayer, ¿no? Y aparte que yo creo que en esta parte específica del bacanora, pues no nada más es el licor en sí, sino toda la historia que viene detrás del bacanora cuando existían estos tiempos de prohibición. El simple hecho de que no se da en ningún otro lugar del mundo más que en Sonora, creo que le da bastante relevancia, y además de que me imagino, tú eres el experto en economía, pero esto detonaría también la parte económica para los municipios de la sierra, que es donde más se da este agave, ¿no? Sí, bueno, eso tiene también una parte muy importante, ¿no? La ubicación estratégica. Son municipios que también se anunció durante esta rueda de prensa, pues algunos de ellos van a tener algunos festivales, ¿no? O fiestas, también se les puede llamar, donde ya incluso se está buscando mejorar las comunicaciones, y además se van a agregar otras ofertas de valor, como son pues un concurso de jaripeo o también se anunciaba una carrera o un festival que tenga que ver con la tradición vaquera. Entonces, esto forma parte también de que estos municipios, donde también están ubicados los productores de bacanora, pues estén mejor conectados tanto a Chihuahua como a Arizona. Sabemos que hay muchos paisanos que viven, por ejemplo, en el área de Tucson, y que ellos vengan también, y eso pues genera derrama económica. El bacanora puede formar parte de lo mismo. Sabemos que ya se produce, se exporta, pero todavía no alcanza la escala quizá necesaria, y además todavía no se desarrolla quizá la infraestructura necesaria para que pueda albergar a más visitantes en estos plantíos. Entonces yo creo que tiene un potencial bastante grande. La cuestión es pues integrarlos más, ¿no? Que estén más comunicados, que generen sinergias entre sí, que tengan cierta infraestructura compartida. No nomás pues una carretera con una carretera no basta, también se requiere, por ejemplo, quizá de algún centro de visitantes, quizá instalaciones mínimas para cuestiones relacionadas pues a la estancia de los visitantes. Entonces yo creo que todo esto forma parte de un ecosistema que se tiene que crear para que puedan atraer cada vez más y más turistas, ¿no?
Así es. Y otro tema que también se comentó y creo que va a ser un buen detonante para la economía es un anuncio que ya había dado el gobernador incluso antes de que rindiera protesta como gobernador constitucional, que era en hacer impulsar cruceros en la región con diferentes gobernadores, que es en el área del Mar de Cortés, que incluye Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, y también estuvo el gobernador electo de Nayarit. Tema de los cruceros, yo creo que incluso ayudaría a atraer turistas internacionales, no tanto aquí en la región, ¿verdad? Sí, bueno, los cruceros lo que tienen es que son embarcaciones que pueden transportar hasta 2,000 o incluso más, contando los tripulantes visitantes. Entonces, cada vez que llegan a una ciudad costera, pues el hecho de que se bajen muchos de estos visitantes, pues genera compras en la región, por supuesto visitan los restaurantes, los bares, algunos quizás se queden un poco más de tiempo. Entonces, el hecho de que prolonguen la estadía también pues implica derrama económica para donde bajan los visitantes, ¿no? Entonces, la que se está buscando aquí es que lleguen más cruceros, porque la verdad es que las cifras que actualmente vemos pues son mínimas, ¿no? Creo que llegan hasta antes de la pandemia, son 2 o 3 barcos o cruceros a Guaymas, lo cual pues es muy poco. Tenemos ciudades como Ensenada, como Mazatlán, que tienen más de 500,000 de visitantes anuales por vías de cruceros. El problema es ese, que se van por la costa del Pacífico y no visitan el Mar de Cortés, cuando el Mar de Cortés pues tiene ventajas únicas en el mundo. y es pues considerado incluso por su biodiversidad como el acuario del mundo. Entonces la cuestión es ver aquí cuál sería, pues de dónde podrían salir, si pueden salir de Guaymas, si pueden salir de Puerto Peñasco, si pueden salir de La Paz o Los Cabos, en esa región, pero que vayan visitando o se forme ya había un proyecto en algún momento de formar una escalera náutica, quizás relanzarlo, pero siendo un poco más realistas. Por supuesto que hay que venir acompañado de inversión pública, también pública y privada, y esto pues permitiría integrar a diversas zonas a la cadena de los cruceros, ¿no? Como es, por ejemplo, Empalme a Guaymas o San Carlos a Guaymas. Todo esto forma parte también de una derrama interesante, y para eso quizá haya que impulsarla en una primera instancia con una empresa pública, no una empresa pública de cruceros. Si los privados todavía pues generalmente toman decisiones, muchos de ellos pues basados ya en menor riesgo, tienen que ver que si realmente los visitantes estén fluyendo, que haya la infraestructura básica. Entonces, en la medida en que eso se da, pues una empresa pública de cruceros, aprovechando que hay una sobreoferta, digamos, en este momento por cuestiones de la pandemia, pues quizás se pueda comprar alguno de esos barcos y que ellos empiecen a dar o a girar en torno al Mar de Cortés. No es algo que se tiene que planear, pero ya está la idea y ya se están juntando quizás las intenciones y los inversionistas que pueden acompañar este proyecto. Así es, todo se escucha muy bonito, Mario, pero en cuestión de numeritos, economía, ¿qué tan viables son estas opciones? No, bueno, la verdad es que todas son viables siempre y cuando pues vengan acompañadas de un buen proyecto y de presupuesto que lo acompañe, y por supuesto muchas veces lo único que falta es que todos tienen la intención, por ejemplo, de invertir en un lugar, pero como nadie da el primer paso o como no se coordinan para decir, bueno, yo me encargo de esto o yo me encargo de lo otro, o quizá todos invertimos en el mismo proyecto, pero el hecho de que lo hagan todos juntos disminuye el riesgo para cada uno, y por supuesto pues el hecho de que varias compañías que se complementan también puede generar sinergias que disminuyan los costos o eleven el atractivo de invertir. Entonces no es, muchas veces el hecho de que no se haga este tipo de planeaciones deja que en buenas intenciones que uno o dos participantes quieran entrar a ese mercado, pero como nadie se anima, nadie da el primer paso, pues no se concreta nada, y eso forma a su vez una escalera en la que si no hay una inversión previa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizá un tanto burdo, pero si no hay un malecón o si no hay un hotel antes a que visitar, pues porque van a llegar los cruceros, ¿no? Así es. Quizá el hotelero piensa, si no llegan los cruceros, porque voy a tener un hotel. Entonces, a través quizá de la coordinación de decir, bueno, ahora vamos a apostar por este proyecto o por esta comunidad, o vamos a apostar por este giro turístico, bueno, entonces esa señal puede hacer que todos
creando infraestructura que se vaya complementando, ¿no? Por eso es muy importante que se fijen metas y objetivos que puedan mandar señales de que, ok, vamos ahora a coordinarnos para sacar este tema en particular adelante, ¿no? Así es importantísima la industria turística que en el caso específico de Sonora pues no genera mucha derrama, pero existen estados donde viven casi única y exclusivamente del turismo, así que esperemos que ese sea un gran detonante económico para el estado de Sonora. Mario Campa, quiero agradecerte que nos hayas tomado esta llamada, que tengas muy buen día. Gracias, buen día, un saludo, hasta luego.